Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ya sabemos que está hablando de Adán y Eva. Dice que conocieron que estaban desnudos y se hicieron delantales. Ahora, dice que ellos los cosieron, ¿no? Ese versículo dice, cosieron hojas de higuera. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La higuera es una planta palmípeda, es decir, las hojas tienen forma de palma de mano. Aquí que dice que ellos, al verse desnudos, Dios les dijo, el día que comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comieran de ese árbol, ciertamente iban a morir. Entonces ellos murieron. Pero ellos como se vieron desnudos. Ya de eso hablamos más en detalle en videos anteriores. Ahorita lo que vamos a hablar es de esa vestimenta. ¿Ellos qué hicieron? Ellos hicieron delantales con hojas de higuera. Dice que cosieron. También en otros videos habíamos hablado sobre el sueño que tuvo el copero y el panadero. En especial, en este caso, el del panadero. El panadero dice que en su sueño veía 3 canastillos sobre su cabeza y en el de más arriba tenía toda clase de manjares de panadería. Y habíamos hablado, ¿esos manjares de panadería se hicieron solos? No. El sueño del copero no tuvo que hacer nada, él solamente vio. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Ya analizamos en detalle lo que él vio. Esa vid era la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la vio en detalle. Lo único que hizo fue eso, ver en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo el panadero? El panadero arriba tenía toda clase de manjares de panadería. A diferencia con el copero, el sueño del panadero, él estaba mostrando lo que él sabía hacer. Él era panadero. Y los manjares de panadería requieren de mucho esfuerzo, requieren de mucha dedicación, requieren de la laboriosidad del ser humano. Igual sucede con este delantal que se hizo Adán y Eva. ¿Ellos qué hicieron? Dice que cosieron hojas de higuera. Para quienes acaban de llegar, estamos hablando de Génesis capítulo 3, versículo 7. En ese versículo dice que cuando fueron abiertos los ojos de ambos, vieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos hablando de esa vestimenta que ellos hicieron. Dios dijo, ciertamente morirás. Ellos murieron. Pero ellos, ¿qué se están haciendo? Se están haciendo delantales. Ahora, ¿un delantal realmente cubre la desnudez? Imagínense ustedes a una persona desnuda. Bueno, primero que todo, tengamos claro qué es un delantal. Cuando ustedes han visto de pronto en la cocina, en muchas cocinas, se usan delantales. Porque el delantal cubre, como la misma palabra lo dice, cubre la parte delantera. Cuando una persona está picando, está cortando, está trabajando con alimentos, los alimentos inevitablemente le van a salpicar hacia el cuerpo. Por eso el delantal tiene la función de cubrir la parte delantera. Un delantal solo cubre la parte delantera, por eso se llama delantal. Muchos delantales se amarran atrás, con una pitica se amarran atrás, pero no tapan nada atrás, solamente cubren ¿dónde? Adelante, por eso se llaman delantales. Entonces, ustedes ahora imagínense una persona desnuda y que esa persona trata de tapar la desnudez con un delantal. ¿Tiene sentido? Es ridículo, hasta se ve gracioso. Si ustedes se lo están imaginando la escena de alguien entrando a una cocina, alguien desnudo, que entra a una cocina y se pone un delantal, se ve ridículo. ¿Cómo va a cubrir la desnudez con un delantal? Tendría que estar totalmente de espaldas, o sea, nunca voltearse, siempre que le vean la cara, porque si la persona se voltea, se le ve la parte trasera. ¿Sí? Entonces, eso no cubre la desnudez. Primero que todo, no la cubre, un delantal no cubre bien. Ese tipo de vestimenta o de prenda que hizo el ser humano, la primer prenda que hizo, el primer trabajo que aparece registrado en la Biblia es cosieron hojas de higuera. El primer trabajo, la primera labor humana, lo que hizo el ser humano con sus manos, cosieron hojas de higuera. Dios, ¿a qué había mandado al hombre? A que labrase la tierra. ¿Pero qué resultó haciendo el hombre? Cosiendo hojas de higuera. Entonces, él cosió esas hojas de higuera y ¿qué fue lo que se hizo? Un delantal. ¿Y qué es lo que quería cubrir? La desnudez. Analizando las variables, es ridículo lo que acaba de suceder, lo que dice. Estaban tapando la desnudez con un delantal. Ahora, ¿ese delantal con qué material lo hicieron? ¿Con tela? No, en esa época no existía la tela. En esa época ellos que usaron en vez de tela, hojas de higuera de una planta palmípeda. Preciso, la planta palmípeda tiene la forma de la mano. ¿Qué es lo que representa ese delantal? Representa la obra humana. Lo que ellos hicieron al coser esas hojas representa la obra humana. Pero esos delantales, ¿pueden cubrir la desnudez? No la pueden cubrir. Ahora, con el material que están hechos, ¿ese material es durable o es un material perenne, efímero, fugaz? Es un material que no va a durar. Es un material con hojas. Si ustedes se imaginan coser hojas, cojan hojas de un árbol y cósanlas.
Traten de hacer un delantal. Cuando ustedes se coloquen ese delantal, es más, cuando ustedes lo estén haciendo, apenas lo estén haciendo, se les rompe. Se rompe por acá, se rompe por allá. Porque coser hojas, primero que todo, coser hojas, las hojas no son de un material consistente que permitan el paso de una aguja y el paso del hilo y que a la vez se mantenga ese huequito. No, el hueco se desgarra fácilmente en una hoja. Entonces, ¿qué es lo que está representando este delantal de hojas de higuera? Primero que todo, está representando lo que el hombre trata de hacer para solucionar el problema de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, el día que comas de eso, ciertamente morirás. Ellos cómo lo ven, o cómo se ve humanamente, se ve desnudez. Dios dijo muerte, pero el hombre cómo ve, desnudo. El hombre ve maldades, el hombre ve transgresiones. Hay Biblias que en vez de la palabra transgresiones dicen maldades. Precisamente el día que estaba hablando con Ferney y me mostraba en su Biblia cómo decía maldades, pero se refiere a las transgresiones, transgresiones o maldades. Esas son las cosas que el ser humano trata de cubrir. Pero la Biblia, ¿qué dice? Está muerto. El hombre, ¿cómo ve? El hombre ve maldades, el hombre ve que miente, ve que codicia, ve que engaña, ve que se enoja, ve que salen muchas cosas de él que él no quiere que salgan. Y el hombre, ¿cómo trata de solucionar eso? Así como con este delantal de hojas de higuera. De esa manera el hombre trata de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que representa esto que está sucediendo en este versículo 7 del capítulo 3? Representa lo que el hombre trata de hacer para solucionar el problema de su maldad, el problema de haberse separado de Dios, el problema de haber hecho eso que Dios le dijo que no hiciera. Muchas personas lamentablemente solo conocen el titulito de este pasaje y dicen, sí, ahí se habla de la desobediencia del hombre. Eso no es, ese titulito, primero que todo, no es parte de la Biblia. Ese titulito en algunas Biblias aparece, en otras no. ¿Saben por qué? Porque ese titulito no es bíblico, no tiene que ver con algún versículo. Ese titulito lo pusieron algunas personas queriendo tener claro o más o menos la idea de lo que se habla en ese pasaje. Entonces las personas ahí lo que ven es desobediencia, por eso colocan ese titulito. Y muchas personas, en vez de aprender lo que dicen los versículos, se aprende ese titulito. Pero no. Muy importante lo que dicen los versículos, que los versículos sí son la palabra de Dios. Ahí podemos ver en detalle, así como el copero que vio en detalle la vid, cómo crecía, cómo brotaban su flor, cómo brotaba su fruto. Él veía en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. No como el panadero que solamente quería presentar lo que él hacía, lo que él podía hacer. Debido a esto, hoy tenemos que hablar inevitablemente de cuál es entonces el verdadero arrepentimiento y cuál es el falso arrepentimiento. Para ello vamos a mirar Mateo capítulo 26 y Mateo capítulo 27. Es más, vamos a ver dos versículos que están separados únicamente por 3 versículos. Hay 2 versículos y en medio de ellos hay 3 versículos. Vamos a ver el último versículo de Mateo 26, es decir, Mateo 26, 75. Y vamos a ver Mateo 27, versículo 3, donde aparece el arrepentimiento de Judas. Espero que tengan sus Biblias. Vamos allá, vamos a leerlos. Mateo, capítulo 26. Mateo solo tiene 28 capítulos, entonces no es muy difícil llegar al 26. Es uno de los últimos. Y el último versículo de Mateo 26, como lo habíamos dicho, es el 75. Miremos qué dice. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos el arrepentimiento de Pedro. Dice que él lloró amargamente, pero ¿por qué lloró él amargamente? Eso lo vamos a ver ahorita en detalle. Por ahora vamos a mirar el arrepentimiento de Judas y vamos a notar las diferencias que hay entre un arrepentimiento y el otro. No se trata de que el uno lo hizo de todo corazón y el otro no. Cuando miramos en detalle, los 2 arrepentimientos lo hicieron de todo corazón. Pero no hace esto un arrepentimiento verdadero. El que lo hagan de todo corazón, no lo hace. Por eso aquí ambos hacen un arrepentimiento de todo corazón. Miremos el versículo 3. El versículo 3 dice de Mateo 27, que le sigue. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Desen cuenta la diferencia entre estos 2 arrepentimientos. ¿Qué dice de Judas? Dice, Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Sí, efectivamente, así como lo dice, Judas arrepentido devolvió esas 30 piezas de plata. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí se arrepintió.
Judas amaba el dinero, algo que amaba mucho, mucho era el dinero. Él era el encargado de la bolsa, de guardar el dinero, pero él era avaro. Bueno, la gran mayoría de las personas tienen esa característica de ser avaros, y Judas no era la excepción. Judas también era avaro, más bien, Judas también era avaro. Pero Judas dice que arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Pero ¿cuándo las devolvió? Dice, viendo que Jesús era condenado. En otras palabras, Judas quería que condenaran a nuestro Señor Jesucristo. No, no quería que lo condenaran. Entonces, ¿por qué Judas lo entregó? Ahora, para ello tenemos que tener en cuenta, ¿fue Judas el que lo entregó? Vamos a mirar qué dice Juan, capítulo 13, versículo 2. Juan, capítulo 13, versículo 2. No pierdan Mateo, no lo pierdan. Yo aquí voy a colocar mi dedo mientras busco Juan, porque necesitamos volver a este mismo texto. Entonces vamos a mirar por ahora Juan, capítulo 13, versículo 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Si se dan cuenta lo que dice este versículo, ahí aparece verdaderamente aparece quién fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, ¿quién fue el que puso en el corazón? La Biblia dice que Él es más astuto que todos nosotros. Ya lo hemos leído en el primer versículo de Juan, de Génesis 3. Pero aquí dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. O sea, ese deseo de entregar a nuestro Señor Jesucristo lo puso Satanás. ¿Cómo habrá hecho que Judas no se diera cuenta y que Judas confiara en que era un excelente punto de vista o una excelente idea el entregar a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que Satanás es engañador y que él engaña al mundo entero. ¿De qué manera él pone algo en el corazón? Él hace que la persona piense que es él el que tomó la decisión, que es él el que está de acuerdo con eso. En el caso de Eva, el versículo que vimos ayer dice que la mujer vio, y la mujer vio, que sí, dice así, las primeras cuatro palabras, y vio la mujer, ¿sí? Parece que hubiera sido ella la que tomó la decisión. Pero nosotros que tenemos la Biblia y leemos los versículos anteriores, no, Satanás puso eso en el corazón de ella. Pero entonces, ¿cómo queda? Como si ella lo hubiera hecho. Ahora, cuando miramos en el caso de Judas, ¿cómo lo interpretó Judas? Como si él lo hubiera hecho. Pero nosotros que leemos, acabamos de leer Juan, capítulo 13, versículo 2, Satanás puso eso en el corazón de Judas. Es más, cuando miramos Génesis 3, que es el capítulo que consideramos inicialmente el día de hoy, y por el cual estamos hablando del arrepentimiento, cuando miramos Génesis 3, ahí está escrito que el que iba a hacer eso con nuestro Señor Jesucristo iba a ser Satanás. El que realmente iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo era Satanás. Esa fue como la tarea que le quedó a él asignada. Era una profecía. Ya se había hablado que eso lo iba a hacer Satanás. Pero Judas, por desconocimiento del corazón de Dios, es más, yo sé que más de uno de ustedes se está enterando hoy, sí, eso está en Génesis 3, o sea, Satanás iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, pero porque eso no nos lo han enseñado. Sí, yo sé, esto no lo enseñan, pero está en la Biblia, es el corazón de Dios. Ahí está, ustedes lo pueden leer. Y bueno, ya como estamos en Génesis 3, ahorita estamos en el versículo 7, pero vamos a llegar más adelante y vamos a analizar versículo por versículo y vamos a ver exactamente las bases. Si una persona edifica sobre unas bases falsas, esa edificación se le va a caer. Y yo sé que la mayoría de los que están viendo este live tienen un cristianismo basado o fundamentado en la arena, no sobre la roca. Así asistan a una iglesia que diga, nosotros somos la verdadera roca. Póngale el nombre que le ponga a esa iglesia o el nombre que tenga afuera. Si la persona realmente tiene las bases mal, todo su cristianismo se cae, se derrumba. Y con pocas preguntas, con 2 preguntas, uno puede demostrarle a las personas su cristianismo ha sido un engaño. Entonces, ahorita, considerando lo que está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver cuál es el verdadero arrepentimiento. Satanás dice la Biblia que él es astuto más que todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo una persona puede realmente dejar aquello que se había propuesto? Ya ahora sí no lo voy a volver a hacer. Cuando la persona se propone por sí mismo, hace igual que Pedro. ¿Pedro qué dijo? Pedro dijo,
De ninguna manera, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no lo voy a hacer, aunque me sea necesario morir por ti, pero no lo voy a hacer. Pero lo hizo 3 veces. Dice que la última vez incluso maldecía. Yo no conozco a ese tal por cual. Así, él maldecía. Lo hizo. Pero, ¿cuál fue la verdad? ¿Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo o lo que él decía? Él era un hombre berraco, un hombre echado pa'lante, como dicen por ahí. Era un hombre de armas tomar. Un hombre que si se proponía algo, mejor dicho, él era un hombre de palabra, como dicen algunas personas. Él que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo no, de ninguna manera me voy a escandalizar. Si me es necesario morir por ti, yo moriré por ti, pero yo no te negaré. Él pensaba que él confiaba en en su capacidad, en su voluntad, en su fuerza de voluntad, lo que enseña la psicología moderna. Muchos videos en YouTube y en TikTok van a hablar de esto, de la fuerza de voluntad. Pedro es el mejor ejemplo. No hay nadie que tenga más fuerza de voluntad que Pedro. Pero mire a dónde le llevó su fuerza de voluntad. A dónde le llevó confiar en sí mismo. Muchas veces en la Biblia podemos ver registrado cómo Satanás hablaba a través de Pedro y Pedro no se daba cuenta. Pero nuestro Señor Jesucristo sí se dio cuenta. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús fácilmente podía identificar, porque Jesús no se fiaba de la apariencia externa, de esa berraquera, ese empuje, esa voluntad, esa decisión, ese carácter. No, Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Y Dios, viendo el corazón, rápidamente le dijo a Pedro, a esa persona tan imponente, tan decidida, tan segura de sí misma, Jesús le dijo, vete, apártate de mí, Satanás, porque esa persona tiene los requisitos para estar lleno de Satanás. ¿Satanás a quién llena? A aquel que confía en sí mismo. Por eso nuestro Señor Jesucristo puso un requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, ser seguidor de Cristo, es decir, ser cristiano, un seguidor de Cristo se le dice cristiano a los seguidores de Cristo. Jesús dijo, si alguien quiere cumplir ese requisito, o si alguien quiere asumir ese papel de ser cristiano, de ser seguidor mío, niéguese a sí mismo. Porque Satanás se disfraza de eso. Ya lo hemos visto en videos anteriores, Satanás se disfraza de eso que creemos que es nuestra conciencia. En las películas anteriormente mostraban 2 muñequitos, uno que era como un diablito y un angelito, y era como la conciencia negativa y la conciencia positiva, algo así. Pero realmente es bíblico. Esa conciencia es la que nos acusa. Primero que todo, ¿qué hizo esa conciencia con Judas? Lo incitó, porque la Biblia dice, una de las características de Satanás es incitar. Si ustedes buscan la palabra incitar en la Biblia electrónica, verán cuántas veces aparece y verán que es una de las características que identifica a Satanás. Satanás incitó a Dios contra Job y Dios lo dijo, que Satanás lo había incitado a actuar en contra de Job. Pero también Satanás incitó a David a que hiciera el censo. Entonces Satanás tiene esa característica. A través de nuestra conciencia, él nos incita a hacer las maldades, a hacer cosas que a nuestro punto de vista no están mal. Es más, si yo hago así, vea, me va a ir mejor. Las cosas van a suceder de una mejor manera. Voy a disfrutar la vida. Voy a aprovechar el momento. Hable con las personas que no pudieron seguir sus estudios porque sucedió lo que llaman un embarazo indeseado. Hablen con esas personas. ¿Y ustedes qué van a escuchar? Esas personas dicen, no, pero es que yo no sé en qué momento. Ay, yo me había propuesto, de verdad, mi mamá la decepcioné a mi mamá. Yo creo que todas las canas, mientras yo estuve embarazada, todas las canas que le salieron a mi mamá, yo creo que envejecí a mi mamá unos 20 años. Yo creo que soy la culpable de que mi mamá vaya a morir prematuramente. Muchas personas se expresan de esa manera. ¿Por qué? ¿Ellos querían hacer eso? No, no querían. ¿Ellos querían eso? No lo querían. Bueno, un embarazo no se debería llamar indeseado, porque bíblicamente, si sucede es porque Dios lo permitió. Pero cuando una persona lo ve desde su punto de vista, ve, ay, Dios mío, me tiré mi vida. Esa persona fue incitada. Fue incitada. Hay alguien que sí quiere destruir la vida de las personas. Hay alguien que quiere no solamente destruir sus vidas acá, sino que también quiere llevárselos consigo, es Satanás. Por eso él incitó a Pedro a que hiciera eso con nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que lo hizo, o sea, que lo entregara, y una vez que lo entregó, ¿qué creen que hizo Satanás? Lo acusó, porque una característica de Satanás es que él incita. Las personas hacen las cosas de las cuales después se arrepienten porque son incitados por Satanás. Pero cuando miramos la Biblia no solamente incita, sino que él acusa.
O no, pues el paquete completo. Ese Satanás tiene él da, como dicen en las promociones de marketing, el paquete completo, lleve el kit. ¿Cuál es el kit? Él incita a que tú hagas y después él te acusa. Él es el dedo acusador. Él es el que primero te va a decir que hagas. Primero te va a decir, no, te va a llevar a que lo hagas. Pero después él mismo te va a decir, ¿por qué lo hiciste? Él mismo va a hacer que te sientas culpable. Las personas cuando se suicidan, si miramos por qué se suicidan por algunas razones detectables muy fácilmente. O se sienten culpables de algo que hicieron y se sienten condenados, igual que Judas. O la otra, sienten que alguien es culpable del dolor que ellos están experimentando. Mejor dicho, hay culpabilidad o en ellos o en alguien externo. Cuando es en alguien externo, las personas que se suicidan quieren que las personas que les causaron ese mal, ese daño, ese dolor, experimenten también dolor con la ausencia de ellos, porque se sienten muy importantes. Ese hay en el corazón de algunas personas que se suicidan, y en el corazón de los otros, como en el corazón de Judas, que hay, que él debe ser responsable por lo que hizo. ¿Y cómo va a pagar? Con su muerte. Satanás hace que una persona se suicide pensando que de esa manera está cumpliendo por lo menos con algo del pago de lo que debió, de la responsabilidad que ameritaban las acciones que él tiene. Pero realmente es una forma cobarde de huir del dolor, en el caso de Judas. Y bueno, en el caso de las personas que sienten que son otros los culpables, también es una forma cobarde de huir del dolor, o sea, de no hacer frente. No sé si ustedes se acuerden de el caso de unas personas que se quedaron en los Andes, en las montañas de los Andes. Ellos viajaban de Bolivia hacia Chile, iban a jugar rugby, porque eran jugadores de rugby, pero cruzando la cordillera de los Andes en el Sosneado, resulta que el avión cayó, experimentó un accidente, se quedó sin alas, el avión se partió por la mitad y hubo inicialmente 29 sobrevivientes. Al final de esos 29, las condiciones en las que estuvieron fueron tan extremas que solo sobrevivieron 16. Inicialmente eran 29 los que quedaron vivos cuando el avión se detuvo, pero por el camino fueron muriendo. Estuvieron 72 días en la cordillera de los Andes. Eran personas que habían vivido toda su vida en clima cálido. Ellos usaban era camiseta, ellos no estaban acostumbrados a camisa manga larga, no. Ellos eran de tierra caliente, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que ellos quedaron a una temperatura extrema de muchos grados bajo cero, algunas veces 20 grados bajo cero, incluso llegó a estar a menos 35 grados, una temperatura que para ellos era inhumana. Pero las personas que sobrevivieron, los 16 sobrevivientes, los hemos podido entrevistar. Yo tengo el libro de ellos, quería tenerlo acá para mostrárselo, pero también hemos hablado con esas personas y les hemos hecho preguntas. ¿Qué pregunta creen que les hemos querido hacer a ellos, a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes? El libro se llama Alive, sobrevivieron, los sobrevivientes. Entonces, viven, es lo que dice el libro, viven, el título grande. Ellos, ¿qué característica se forjó en el corazón de ellos, de los sobrevivientes? Resulta que ellos ahora llevaron una vida normal, algunos inclusive llevaron una vida excepcional. Hubo uno, Nando Parrado en especial, que fue la mente más, como la mente más analítica, la mente más, que más se fortaleció, la mentalidad, no digo mente, el corazón que más se fortaleció con esta experiencia. Él llegó y él se dio cuenta que la vida era muy corta y él empezó a ser corredor de carreras. Llegó a experimentar la adrenalina. No solo eso, también se metió con las motocicletas. Hubo uno de ellos que se lanzó como candidato presidencial. La gran mayoría se volvieron empresarios. Pero ¿qué cosa forjó en ellos una mentalidad de éxito? ¿Qué cosa forjó en ellos una mentalidad de hierro, una mentalidad inquebrantable? La experiencia tan dura que ellos vivieron. La pregunta que le hicimos a ellos, queríamos saber, conociéndolos, queríamos saber qué cosa era dura para ellos, qué cosa era difícil. Y cuando les hacemos esa pregunta, ellos decían, nada. Después de lo que nosotros vivimos en esos 72 días y después de haber sobrevivido, cualquier dificultad de esta vida nos da risa. O sea, digamos que a alguno que tenga una empresa lo acosan sus acreedores y le dicen que le van a quitar el banco que le dio el crédito le dice que le va a quitar las cosas que tiene. Ellos se ríen, ¿sí? Otra persona, ¿qué pasaría?
ante esta situación, se suicidan. Hay personas que se suicidan cuando ven que pierden su empresa, que pierden todo, que su esposa los deja. Muchas personas se suicidan, pero ellos ante cualquier dificultad que les suceda en este mundo se totean de la risa. Para ellos nada es difícil. Todo eso les parece, ¿eso qué importa? Sí, porque ellos estuvieron al borde de la muerte y sobrevivieron. Ellos tienen en su corazón un agradecimiento con la vida. Los pocos 2, 3, 4, 5, 10 años que les quedan, ellos piensan vivirlos. Ellos no piensan quedarse sufriendo, sufriendo, porque no se pagó, porque alguien me dijo, porque alguien se ofendió, porque me quitaron esto, porque el gobierno me decomisó. Nada, nada. Ellos tienen un carácter totalmente opuesto a alguien que se desea suicidar. O sea, todo el dolor que ellos experimentaron, ya no hay nada, no hay absolutamente nada que les pueda provocar un dolor semejante o un dolor peor, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos otra vez al arrepentimiento. Ahí estamos hablando era de la mentalidad, una mentalidad de éxito, una mentalidad brillante. Pero ahora, entonces vamos a mirar lo contrario, que es la mentalidad de Judas. Judas, ¿de qué se arrepintió? Ya sabemos, Judas se arrepintió de los hechos que él creyó que él había cometido. ¿Él los había cometido? No. Nosotros que tenemos la Biblia sabemos, él no los cometió. Satanás puso en el corazón de él. ¿A quién le meten la pena de asesinato? ¿Al sicario o al que le pagó al sicario? ¿Sí saben que el sicario no paga una pena tan grande como el que le pagó al sicario? Porque el que le pagó al sicario, aunque no se untó las manos de sangre, aunque él solamente pasó dinero, el sicario fue el que hizo el trabajo sucio, pero el autor intelectual, el que mandó a hacer esa obra, ese merece la pena máxima, ¿sí? Bueno, no es que merezca, no es eso. A ese le dan la pena máxima. Entonces, igualmente pasa con esto que pasó con Judas. Sí, Judas fue un instrumento, un títere que usó Satanás, pero fue Satanás el que lo hizo. Si Judas se hubiera dado cuenta que no era él, no se hubiera suicidado. No hubiera seguido escuchando la voz de Satanás. El arrepentimiento de Judas, como fue de algo que él creyó que él hizo, no pudo identificar bien de qué se tenía que arrepentir. Como él no identificó de qué se tenía que arrepentir, por eso fue que se suicidó. Por eso siguió siendo víctima. El mismo que lo engañó para que hiciera lo que hizo, ese mismo lo acusó para que hiciera lo que iba a hacer después. Satanás es astuto, la Biblia lo dice, más que todos los animales que Dios había hecho. Entonces, Satanás, siendo tan astuto, hace eso en una persona. Por eso muchas personas, cuando yo les digo, ¿ustedes se arrepintieron? ¿Sabe qué dicen? Sí, pero yo creo que no lo hice de todo corazón, y empiezan a arrugar la cara. Yo les digo, pero, o sea, ¿cómo es de todo corazón? Y les pregunto, muéstreme cómo es de todo corazón. Señor, yo me arrepiento. Y empiezan así a apretar ojos, a apretar puño. ¿Quién les dijo que ese es el verdadero arrepentimiento? ¿Quién les dijo que de todo corazón es hacer fuerza? Eso no es de todo corazón. Primero que todo, arrepentirse no es decir la palabra me arrepiento. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro. Los dos se arrepintieron. Solamente que uno se arrepintió de las cosas que él había hecho, creyendo que él las había hecho, pero él no las había hecho. Pero se arrepintió de lo que él creía que había hecho y se sintió culpable y se sintió responsable. Por eso fue que se suicidó. No soportó el peso era muy grande para soportarlo, como lo dijo Caín. Pero el caso de Pedro fue totalmente contrario, porque Pedro se arrepintió de ese que maneja las cuerdas, de ese titiritero que maneja las cuerdas. O sea, Pedro se arrepintió de haber confiado en Satanás, de haber confiado en sí mismo. Sí, parece que fueran dos cosas diferentes, no. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque confiar en sí mismo es confiar en lo que hace Satanás, en la obra de Satanás. Porque Satanás maneja nuestra conciencia, nos habla, y él es el que nos incita. ¿Por qué suceden los embarazos? ¿Por qué suceden los asesinatos? ¿Por qué hay gente en la cárcel? Cuando hablamos con todas esas personas, nosotros visitamos mucho las cárceles. Cuando hablamos con todas las personas, ellos creen que son ellos, pero no son ellos. Fueron incitados, fueron llevados. Algunas personas al escuchar el Evangelio logran darse cuenta. Algunos en la cárcel han recibido la salvación y cuando salen son realmente otras personas. Pero los que no se dan cuenta, ¿sabe cuando salen de la cárcel qué pasa? Pasa un tiempo y vuelven a la cárcel porque realmente no se han dado cuenta la fuente verdadera que causó el problema. Si se dieran cuenta cuál es la fuente verdadera, harían lo mismo que hizo Pedro. Se arrepentirían de seguir creyendo en el que los engañó, de seguir creyendo en el que causó ese problema y ya no le podrían creer más. ¿Por qué nos damos cuenta que Pedro pudo no volver a creer más en aquel que lo engañó? Porque Pedro, después de que pasó eso, sabemos que Pedro se fue a pescar. Pero Pedro pescó toda la noche
y no pescó nada. Estuvo tratando de pescar porque no pescó nada. Pero por la mañana alguien a quien él no reconocía, porque todavía no le había reconocido, le dijo, boga mar adentro y echa tu red a la derecha. Y él primero dijo, toda la noche he estado pescando. Pero se acordó que esa confianza de él mismo, él ya la había desechado de su corazón. Y él dijo, más en tu palabra echaré la red. O sea, él ya no confiaba más en sí mismo. Sí, toda la noche he estado pescando. Pero si alguien me está diciendo que bogue mar adentro, pues lo voy a hacer. Entonces él bogó mar adentro, echó la red y cuando sacó tan gran cantidad de peces se dio cuenta, es Jesús el que me dijo. Pero des en cuenta la evidencia de que Pedro realmente se arrepintió como se tenía que arrepentir, o sea, de creer en sí mismo, es que cuando él pudo oír una voz diferente, él pudo fácilmente aceptarla. Yo le digo a las personas, Jesús ya llevó el pecado. ¿Las personas lo pueden recibir? No lo pueden recibir. ¿Por qué? Confían en lo que ellos han hecho. No es que yo acepté a mi Señor en mi corazón. ¿Cómo lo aceptó? No, yo una vez hice una oración diciendo, Señor, te acepto. Ah, de esa manera niegan la palabra. Cuando les voy a explicar el Evangelio, no lo pueden recibir, porque en algún lugar les dijeron que ellos aceptaron, en tal día ellos aceptaron, cuando ellos hicieron la oración. Eso no es aceptar. Bueno, eso ya lo hemos visto también en otros videos y no es tema de este. Y el tiempo creo que se nos ha pasado. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que viene de ti. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida y tú la darás. Permite, Padre, que a través de el like que hemos visto el día de hoy, de este en vivo que hemos realizado, permite que las personas puedan identificar el verdadero arrepentimiento. Y permite que quienes tengan la suficiente humildad para reconocerlo, puedan desechar ese falso arrepentimiento que habían hecho, como el de Judas, y puedan dejar de arrepentirse de sus acciones y darse cuenta quién es el que los llevó a esas acciones y arrepentirse de haber confiado en sí mismos, es decir, de haber confiado en aquel que los guió a hacer esas acciones. Porque las maldades parece que nosotros las hubiéramos hecho, pero bíblicamente está escrito que el autor, el originario del pecado es Satanás. Realmente es él el que peca. Parece que fuéramos nosotros, pero es él el que peca. Padre, permite, Señor, que esta verdad la puedan creer en el corazón las personas que asistieron al live el día de hoy. Si no todas, porque no creo que todos, pero los que puedan recibirlo, mejor dicho, el que tenga oídos para oír, que oiga. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por este día tan hermoso y gracias a ustedes por quedarse hasta el último minuto. Nos vemos, Dios mediante, mañana a las 9 de la noche, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Texas. Chao.